Por YouTube. Ok, vamos. ¿Se escucha? Buenas noches. Fíjense que algunos están, los convocaron como apuestas de pasarles distintas de que estén, ¿no? Pero estoy segura que van a disfrutar mucho esta conferencia. Tenemos el enorme privilegio de contar esta noche con la maestra Perla Arroyo, que es artista, senadora, emprendedora, talentosa, inteligente. Ahorita voy a ver su semblanza. Y el maestro Luis González, quien además de estas explicaciones que ahora voy a leer, ha sido gran promotor cultural, promotor. A él se le debe el concepto artístico de la Universidad Autónoma Metropolitana de un espacio universitario, una hora de la televisión, y además secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, profesor diplomático, bueno, un privilegio que tenemos. Leer la semblanza de cada uno de ellos y platicarles por qué nace este proyecto. Perla Arroyo es egresada de la Escuela de Diseño del Instituto Nacional de Bellas Artes, de la maestría en artes visuales en la Academia de San Carlos y cursó algunos semestres de licenciatura en Lengua y Literatura Hispano de la UNAM, docente e investigadora de Historia del Arte y Diseño Gráfico en la industria empresaria en tópicos culturales. Desarrolla el proyecto Calavera Mexicana con el objetivo de transmitir este símbolo de la cultura popular, aportando elementos y visión propia. ¿Cómo estamos en esto adelante? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. El doctor Luis Ignacio Sáenz es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, ensayista de comunicación de ciencia política, ingresado en la máxima casa de estudios con el autónoma de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Voy a leer 3 o 4 porque si no, me van las 2 horas aquí. Diego de Velázquez y Luis Mover Palacio. La mirada de su técnico y la emoción de la clase de la metáfora, ensayos de interpretación sobre América Latina, el opio del espacio, intervenciones escultóricas. Bien, lo van a escuchar de nadie. Conforme González Aragón dirige la colección de editorial Rosas y y entre otros títulos ha publicado repertorios con interpretaciones, lecturas filosóficas, geográficas y de la vida. Con Juan de Mares del Castillo y el taller Maja ha desarrollado distintas intervenciones históricas en espacios públicos, entre ellos convertir todo un campus universitario en obra de arte y varias otros espacios. Quiero dedicarles un poco de Frida Trujillo, de la cultura de Bellas y muchos de ustedes los conozco, a otros muchísimas gracias por estar aquí. Y doy también la bienvenida a nuestro público que nos escucha vía remota, ¿no? En nuestra página de cultura de la Academia Local. Este proyecto nace hace varios meses, cuando estaba yo aprendiendo, dando cursos de gestión cultural de proyectos sustentables. Y había varios alumnos, lo conozco por redes sociales, y se inscribieron para infertilidad. Es que sí, 6 o 8 alumnos. Y todos ellos jóvenes, todos ellos como que pero algunos los conocía, algunos de trabajar, porque se hicieron favores de este curso. Digo, pero además incluso monté un costo, nada barato, por cierto, pero bueno, tiene que vivir uno. De repente alguien desconocido así, porque esa marca de museos descubro que la Arroyo, una persona
talentosa, con un proyecto artístico, con una mirada de empresaria cultural que en México no se tiene. Y que en México, más mi sueño es en estas instalaciones culturales, nuestras cosas de cultura, nuestro personal de actividades culturales sea un emprendedor cultural, un promotor que pueda vivir de nuestro trabajo, que podamos dedicar a nuestro trabajo. Y la conozco. Empezamos a construir. Y el arte y la cultura es como maravilloso, está tan lleno de ideas, están conectadas, ¿no? Pero de la conectando los proyectos y va creciendo, va creciendo. Y hasta llega un momento en que le propongo que si vamos a analizar el tema de la calavera, porque es más ese proyecto a lo largo de todas las conferencias. Vamos analizando la calavera dentro de la quién nos puede enviar información. Bueno, si hay alguien de formación o de la escultura del arte ese maestro enseñar. Y esta es, como dice John, sincronía, que quiere decir casualidades. Era ese texto de Paloma Torres en los seminarios culturales. Un texto bellísimo, de profundo, y el generosamente lo representa de Estados Unidos. Esto está derivado de esta conferencia, pero además estamos planeando la siguiente grabación para proponerla en el Museo Amparo del Puebla, poder hacer una exposición que trate de la calavera en la historia del arte mexicano. Señora representante, esta parte. Ya no voy a hablar más, porque es agradecimiento. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Espero que disfruten esta conferencia. No, pero yo nada más disfruto. De verdad, quisiera darle el principio de la palabra. Para que ella pueda establecer un diálogo con el maestro. Bueno, ¿de qué va esto? En este tiempo hemos estado reuniéndonos nosotros tres, haciendo un intercambio de ideas y haciendo un análisis, una retrospectiva de lo que ha sucedido en torno al concepto de la calavera en nuestro país. Y si bien es cierto que hay toda una cultura a nivel internacional, en México es el lugar en donde precisamente este símbolo ha generado una trascendencia histórica permanente desde el México prehispánico hasta nuestros siglos. Nos gustaría que empezáramos a platicar y que entráramos en materia, si ustedes así lo definen. Si alguien tuviera alguna pregunta, adelante. Si quieren hacer alguna participación, pues así saben bien recibidas las participaciones, las observaciones. Vamos a empezar a hablar del México prehispánico. Y la primera pregunta que yo tengo es una pregunta que quizás todos nos hacíamos al interior del conocimiento. ¿Qué es la muerte para nosotros? ¿Y por qué es tan importante? No solamente el Día de Muertos, porque tal parece que nos están todos tocando el Día de Muertos, porque precisamente es el que es de las generaciones. Sin embargo, en nuestro país siempre ha estado presente el tema de la muerte, tanto en nuestra cultura popular como en nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Y la pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos es, ¿qué es la muerte para cada uno de nosotros? ¿No? Vamos a empezar a platicar qué es la muerte para ti. Gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Creo que lo primero que tenemos que situar que cuando hablamos del México prehispánico, esa es una fórmula sintética que no rinde el tributo exacto de lo que fue ese pasado en un territorio bastante, digamos, dilatado, que va desde Arizona y las Californias hasta Honduras y Panamá. De modo que es una zona tremendamente expansiva y que en ella conviven decenas y decenas de culturas que son nacionales.
sea, no solamente son comunidades que cuentan con un idioma propio, con una representación del mundo y de la vida propia, sino que tienen organización política referida al espacio donde ejercen un dominio. De modo tal que toda esta discusión que tenemos, que si los españoles sí o los españoles no, poco tiene que ver con la realidad. Digamos que los españoles se vienen a sumar a un proceso enormemente plural, donde son uno más, donde tlaxcaltecas, cholultecas, cepaltecas y otro sinfín de grupos que son estados-nación, tienen deberes y tienen agravios de largo aliento con la Triple Alianza y después específicamente con el derecho. De modo que cuando cae el chico de los Tenochtitlan, no cae el mundo prehispánico o el mundo mesoamericano como tal, lo que cae es el imperio mexica. Y nosotros sobrevivimos de su manera, y no es que sean cómplices o que sean traidores de una causa nacional, no existe la causa nacional. Son 64 grandes culturas madres que habitan solo en la zona media de América, por eso Venezuela. De modo que lo que sí sucede es que en estas culturas haya algún hilo conductor que las enlace, que las articule de manera casi unitaria en algunos principios básicos y fundamentales. Uno de ellos tiene que ver de manera muy destacada con la inexistencia de un pensamiento contradictorio ordinario. El mundo indígena es un mundo en flujo, es un mundo en constante movimiento, que no entiende de opuestos, no es de blanco y negro, lo que crece en un decalaje, que es en una cadena infinita de grises y de matices y toda una cosa de lo de decalaje es eso, es como un degradado, digamos, que media entre los polos o entre los extremos. Entonces, si algo no tiene el mundo indígena, es una noción de un posicionamiento fundamentalista, al contrario, son enormemente integrados. ¿Esto qué quiere decir en relación con la pregunta que nos formula Carla? Bueno, lo que quiere decir es que la vida y la muerte no son los extremos de un proceso. No quiere decir que la muerte es el fin de la vida, y no, al contrario. La muerte es el inicio de una vida diferente, de una vida que es un tránsito complejo, profundo, que resignifica al sujeto a través de referentes culturales de manera muy importante, y que incluso estos tránsitos van a definirse por el hecho mismo de cómo el sujeto como tal en apariencia muere, o cómo esa muerte inicia o es el umbral de un nuevo tipo de vida. Entonces, no hay un cielo y un infierno, sino hay eso que se llama un inframundo, que es como un eco del cosmos, y que en el caso de Xi'an, en el caso de Teotihuacán, en el caso de la Tlaxcala, contempla 9 fases de tránsito entre estos fallecidos que están, digamos, reverdeciendo y que están resurgiendo en otras modalidades, que no forzosamente tienen que ver con la materialidad del cuerpo, sino tiene que ver más bien con el tema del alma y con el tema del espíritu, de cómo van a irse manifestando y presentificando de manera distinta. Entonces, sí, quien muere es una mujer en el parto y tiene un destino especial. Si quien muere es un guerrero que muere en batalla, tiene otro destino especial. Si quien muere lo hace en una tormenta, o es ahogado o asfixiado, tiene otro destino especial. Y esto es extraordinario, quiere decir que la muerte no es una, que la muerte es diversa, que se presenta de muy distintas maneras y que nos va abriendo o formulando destinos y nuevos umbrales y nuevos escenarios de desarrollo a partir de esa desaparición en este mundo sensible. En ese sentido, la muerte, digamos, es el principio de una vida. La muerte es el principio de una vida industrial, de una vida más consciente. No precisamente es la programación, que es lo que podemos pensar que existen otras culturas,
Entonces, ok, no es el fin de la vida, pero entonces vamos a reencarnar en otra persona, no como tal hay ese padecimiento dentro del México de España. Es simplemente como comentamos o como hemos platicado, es una dualidad, es un círculo, es un ciclo de vida en donde la muerte es parte de la vida. No sé si ustedes en geometría recuerdan una figura que es la cinta de Voigt, que es como simula una interacción circular, pero se tuerce, se dobla la cinta y entonces se vuelve un sinfín. Eso es exactamente lo que dice Perla y eso es lo que estoy explicando poco a poco. Es muy importante que nos quede claro la resiliencia, cómo prescindimos del cuerpo, cómo el cuerpo no es importante. O es tan importante que nos sirve hasta para alimentarnos, como una hostia, o como una víctima. Estos dos términos griegos se refieren al sacrificio. Y lo que los distingue es el tamaño de lo sacrificado. A lo largo de los años esta distinción se va un poco evaporando y los terminamos usando un poco como sinónimos. De modo que digamos, el cuerpo representa. Esos aquellos que no están de acuerdo con la son tremendos, que son legiones. De modo que, como ustedes ven, ¿por qué hay esta confusión en representar al sujeto por ese atributo? No es el corazón, no es la sexualidad, no es la fortaleza muscular, sino es el lugar donde se deposita lo intangible. Es la única parte del organismo humano que no se ve. Todo lo que integra el organismo humano es visible, nuestros sentidos, etc. Lo único que no es eso. Ahí está la mente, ahí está la conciencia, ahí está el espíritu, y ojo, el espíritu no tiene que ver con la trascendencia, no tiene que ver con la religión, tiene que ver con lo intangible, con lo inmaterial. Para algunos estará el soplo vital entendido como alma, y que es una alta representación de la conciencia. Entonces, será el cráneo lo que nos distingue. O sea, ¿qué nos distingue de los demás? El tener una mente que es capaz de representarse al mundo, de polemizar por el mundo, y eso es lo que es fundamental. Entonces, una y otra vez se vuelve a los... ¿Qué ocurre con el cráneo? Porque además aquí hay una delimitación con los cráneos de adeveras. No solamente es como hacemos símiles, glosas o representaciones análogas de esa serie de la mente, la conciencia del espíritu, no, sino que los propios cráneos reales de los sujetos van a ser intervenidos, esgrafiados, pintados, sobrepuestos con teselas. Teselas son estas pequeñas partículas cortadas de jade o de turquesa o de piedras varias como la serpentina, que es esta piedra verde fantástica, etc. De como el hueso, la concha nácar, la obsidiana, el ónix, van empoblando todos estos elementos para darnos una versión renovada de ese cráneo que de esta manera se resiste al mundo. Entonces el cráneo sobrevive en sus representaciones y transformaciones. Y eso es fantástico. Digamos, a un cráneo figurado como este, Caldera Mexicana de la autoría de Pedro Arroyo, tiene una invitación a pensar en el cráneo, la calavera de alguien en concreto. O sea, no importa que sea producto de la imaginación delirante de este ser confuso y humillante, que un día decide que lo va a combinar esa representación y donde lo que está dentro de la calavera del cráneo, ¿no?
reposando, digamos, en la prótesis vacilares, el mezanín del cerebro, ¿no? Del cráneo, ¿no? Así se llama, ¿no? Sí, y ahí está donde van a estar esta parte endógena que lo define, es el estenoide y el deltoides. Hay una pieza que casa con la nariz, que es la cicatriz. Y todo esto que vemos afuera emerge de dentro. Son los símbolos rectores que tienen que ver con el México prehispánico. Entonces no es que el sujeto que hace esta reconstrucción externa vaya a la realidad y los pesque, no, va hacia el interior del sujeto, porque estos son principios visuales fundamentales que ordenan no solo la visualidad del fallecido, sino ordenan la realidad hoy de ese sujeto. Ya tiene ahí su peana, su basamento. Y como verán ustedes, ahí están estos elementos fantásticos, que es la mariposa, que es el colibrí, que es la rana, y además la parte floral, hay 3 tipos de flores y más. Y todos estos son elementos funerarios en el sentido de relativos a la representación de lo vivo en lo muerto. Y lo que es fascinante es que cuando se propone esta representación, ¿verdad?, ella tiene en mente, lo sepa con claridad o no, todo este vestido impresionante de representaciones del sacrificio y con representaciones, digamos, dinásticas a través de estos planos intervenidos y ornamentados. Ahora, una de las cosas que me parece extraordinario, porque si bien es cierto que no todo lo que tenía claro cuando empecé a generar esta serie de estructuras, es el tema del sacrificio. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos educados a ver la muerte como el final de nuestra vida y ya, ¿no? O sea, ya que lo morimos se acabó todo y no va a quedar de nosotros mayor trascendencia que a lo mejor nuestra tumba o por el pequeño hombre donde guardan nuestras cenizas, el premio de la muerte, etc. Como de alguna manera estamos un poco relacionados hacia eso. Pero por otro lado, también vemos con vivir en México y con nuestras raíces que el tema de la muerte es algo muy amplio y que ha sido muy poco estudiado desde, sobre todo desde una postura estética. Y una de las cosas que a mí me maravillaba y que más también la tomé con mucho tacto fue la de los sacrificios humanos. Porque yo siempre había escuchado y había leído en el juventud y en la universidad cuando iba a estudiar en la primaria, en la secundaria, en la prepa, que siempre dice que los chicas eran muy salvajes porque eran velocidades, ¿no? Cuando nosotros hemos escuchado que todas las culturas siempre están con velocidades, eso no quiere decir que sea una competencia. Pero lo que sí quiero decir es que ha sido parte del desarrollo de nuestras culturas o ha formado parte del desarrollo de nuestras culturas. Sin embargo, en México, el sacrificio no solamente se llevaba a cabo por los mexicas, sino también desde el inicio de las culturas prehispánicas, siempre ha habido esos eventos de una manera. Y que de alguna manera estos sacrificios que nosotros estamos acostumbrados a ver ya los códices o avanzando un poquito más la historia de México prehispánico, nos dan la idea de que no nada más eran enriquecidos por el pueblo mexica, sino que ya tienen una tradición anterior y que es un poquito lo que quiero que nos platique el presidente. Yo creo que todos necesitan el micrófono, pero si no se sí, en efecto, ahí estamos viendo por ejemplo el códice de Maquiavelo y lo que vemos como el sacrificado va a ser despeñado o arrojado por la escalinata del templo de un recinto celestial. Aquí es muy importante que nosotros entendamos que el sacrificio
es un tema vital, no es un tema de violencia monstruosa, que es al contrario, es un campo vitalista que hoy lo retenemos y que seguramente no nos gustaría protagonizar, pero que en ese entonces es considerado un absoluto privilegio, no solo para los mexicanos, sino para cualquiera de las altas y mexicanas y mexicanas civilizaciones de personas. Los mismos son zapotecas, son mixtecos, son huastecos, son olmecas antes, son mayas, etc. Es un tema generalizado donde ¿qué cosa mejor que O sea, era un privilegio tener. Porque ser supliciado y masacrado? Lo es de varias maneras, ya sea aquellas doncellas que se ofrecían en su pureza para ser alojadas en los cenotes y en el caso maya, ¿no? Y alimentar desde ese inframundo virtual que son las aguas subterráneas, el fluir del tiempo, de la vida, de la historia, de alimentar a los dioses, ¿no? Y sacudir al Xibalbá, a esta idea del inframundo. En el caso mexica y en el caso de sus aliados y adversarios, tenemos una cosa que es impresionante, que es la capacidad de pactar guerras falsas, que son las guerras floridas, cuyo único propósito es intercambiar cautivos para que esos cautivos sean sacrificados en los procesos de renovación cíclica de la vida, de los soles, de lo que ustedes quieran, porque todo esto es una batalla estelar entre las luces y las sombras, entre la representación, digamos, más vitalista y trascendente de Quetzalcóatl y la de su hermano precioso y gemelo, que es Tezcatlipoca, y que será también Huitzilopochtli, que son los representantes de la muerte, de la guerra, de las sombras. ¿Sí? Tezcatlipoca y Quetzalcóatl es conocido como el Tezcatlipoca blanco y Tezcatlipoca es el Tezcatlipoca negro. Y estos son los dioses tutelares, digamos, fuera de la creación, porque aquí hay un tema que he estado pendiendo varias veces desde la Terra y que me tengo nada más para subrayar, es el tema de la dualidad. Yo no creo que nosotros seamos dignos herederos de esta fuerte nutricia de nuestra configuración cultural, porque en ese entonces la idea misma de los dioses es una idea de transitoriedad, de movimiento, de dinamismo, donde los dioses pueden presentarse en versión masculina o en versión femenina, lo cual quiere decir que en el fondo el tema del género es un tema que es importante solo en función de su teoría, no en función de su origen. Entonces, el ser hombre o ser mujer, el ser macho o ser hembra, en términos de la representación de lo sagrado, tiene un sentido concretísimo de cómo renovamos la vida después de la muerte, ¿no? Y de cómo hacemos de todo esto un proceso continuo. Nosotros no lo entendemos porque nos dicen, si somos católicos, ¿no?, que bueno, que hay una vida después de la vida, pero que eso sí supone la desaparición completa de esto, y que además es objeto de un juicio, y que seremos con la trompeta de Jericó, convocados o no convocados en el juicio final, ¿no? Las guerras floridas lo que van a hacer es un intercambio proporcional a su constitución y fortaleza de cada uno de los grupos participantes en esos enfrentamientos bélicos. Es decir, si la relación entre Cholula y los mexicas es una relación, digamos, donde los mexicas son dominantes y donde los cholotecas son un pueblo tributario, una cultura tributaria de los mexicas, hacen como que se enfrentan, ¿no?, se rasguñan y se magullan algo, pero no mayormente, y entonces van a hacer un intercambio de los cautivos 10 años, por decir algo. Por cada 10 cholutecas, los mexicas se entregarían un cautivo. Y ya cada quien se encargaría de utilizarlos en estos procesos de renovación de la luz de la vida, del ciclo de la fertilidad, del mejoramiento de la agricultura, etc. Son temas
todos asociados con la fertilidad, todos asociados con la reproducción. Curiosamente no tenemos muchos elementos que nos induzcan a tener una idea clara del placer, del gozo, de la sexualidad de los pueblos mesoamericanos. Esas son, digamos, son como muy pobres las referencias que tenemos y son temas que tendríamos que replantear. Esto es importante porque esta diferencia de géneros entre si la versión de un dios es femenina o es masculina, no tiene que ver con los atributos, digamos, genitales del cuerpo, volvemos a lo mismo, sino con los atributos de la naturaleza, con los atributos de la mente, de la sofisticación de los modales, del alma, de la interpretación del entorno. Entonces, sí, las mujeres son más, digamos, abusando del cliché, son más suaves, son mucho más sensibles y más perspicaces que los hombres. Bueno, esos atributos serán transferidos a Dios porque esa manifestación divina requiere de una actitud mucho más cercana a las personas, de una actitud más subjetiva y más capacitada en la redención y en la salvación de estos. Y bueno, en el tema, volviendo al tema de los sacrificios, una vez que hemos sacrificado a las personas, ya sea que fueran capturados por la guerra o que fueran héroes de guerra, o había muchas veces que se hacían estos sacrificios de personas, de mujeres, de ancianos, de niños, etc. Esas cabezas rodaban, se utilizaban después de quitarles un poco la carne. De algunos documentos dice que sí se lavaban la cara, etc. Pero siempre van a tener vestigios y tienen diferentes usos, ¿no? Algunos usos fueron los de los empalmis, que nosotros ya conocemos en el Templo Mayor y hemos visto ya imágenes de cabezas empaladas, o también los vemos en todas las calaveras que acabamos de pasar, en donde si eran parte de algún ritual funerario, formaban parte de esos rituales. Y con el tiempo, pues al encontrar esos rituales, pues, se recuperan muchas de esas figuras que formaron parte de los rituales y de los entierros, ¿no? Eso es de lo que vamos a hablar ahora. Y tiene un recorrido pues, sumamente extenso, porque hay vestigios de entierro desde el año 400 antes de nuestra era, en donde ya se practicaba ese culto, ¿no? Y en donde podemos ver en donde podemos ver todo ese interés que tenían los pueblos, o sea, la gente, por integrarse, porque una de las cosas que a mí me resultó muy interesante de encontrar en todo ese estudio fue precisamente que el ser humano forma parte de la tierra. O sea, no hay un punto de vista del mundo a partir de lo que yo pienso o de lo que yo veo, sino yo como ser humano formo parte de la tierra en la que vivo, de la tierra en la que crezco y del espacio, del ambiente y de la sociedad a la que pertenezco, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría que platicarnos de los entierros, cómo es que se llevaban a cabo, y en particular punto de vista. Sí, claro. Mire, lo primero que tenemos que identificar es que hemos sido también, me refiero, herederos de estas altas culturas, que también somos herederos de los españoles y de los negros y de los árabes y se les ocurra, ¿no? Somos un crisol de una mezcla incapaz de formular una raza. No existe una raza, lo que existe es un mestizaje absolutamente total. Pero nosotros hemos sido como muy desacreditados, como decía Pedro, en términos de la violencia, como si fuese un tema generalizado. Y eso es generalizado hoy día, aunque lo tratamos con singular entusiasmo y ofrendamos sacrificios en un sentido trascendente espiritual, agitando cabezas de gente sacrificada en una pista de baile en Acapulco. Eso es banalizar incluso la vida y banalizar la propia muerte. No, este es un tema bastante serio. La primera generación de cronistas que da cuenta del proceso
de conquista y las primeras décadas de la evangelización van a insistir en las decenas de miles de sacrificados que formaban parte de estos mundos de calaveras y que entonces era un espectáculo absolutamente sanguinolento y grotesco, etc. Para que eso fuese cierto, entonces nosotros tendríamos que estar parados, en el caso del centro histórico, sobre una necrópolis. Y las evidencias forenses de antropología forense, de todas las exploraciones, del sinfín de temporadas de trabajo de excavación, no se sustentan con estas cifras delirantes que ofrece Sagún de más de 20.000 cadáveres, ¿no? Que estaban poblando el Zopantli principal, ahora en términos contemporáneos de la calle de Guatemala, es decir, del ábside de la Catedral de la Patria. No existe. Entonces, no llegamos, no hay mil cadáveres, 1000 enterramientos que se hayan encontrado en toda la zona de los hijos de Europa, que debería de estar, bueno, infectada e infestada de huesos al por mayor, ya fuera en los arios generales o fuera en este tipo de muy refinados enterramientos individuales donde el cadáver es acompañado, en este caso el cadáver va directamente expuesto por todos sus atributos, ¿no? De joyería, de funciones, de atavío físico textil, este tipo de ollas y de depósitos o de repositorios que tienen elementos que van desde el copal hasta semillas y granos, que tienen que ser conocida la fertilidad y la fecundación y demás. Entonces no hay esta idea de las muertes al por mayor, eso es una leyenda negra, eso no existe. Lo que sí tenemos es que sí hay una tendencia a los sacrificios rituales para garantizar el éxito de ciertas iniciativas. Termina una etapa constructiva del recinto ceremonial, tiene 6 etapas constructivas. Entonces, bueno, para que el sol siga siendo generoso y nos siga alumbrando, bueno, la nueva etapa para el segundo ciclo de 52 años requiere unos sacrificios. Y en algunos casos se elige que los sacrificios sean de menores de edad. Entonces, sí hay un caso de 20 y tantos cuerpos de menores de edad y forma parte de entre la segunda y la tercera época constructiva de eso que llamamos contemporáneo. Pero bueno, estas son cifras que son absolutamente irrelevantes si las pensamos a la luz de los miles o decenas de miles que les atribuyen los drones. Quiero decir, como un dato, que ninguno de estos curas habla realmente de los curas o no curas, porque Hernán Díaz del Castillo es un soldado de fortuna, es decir, es un mercenario, ¿no? Fray Bartolomé de las Casas, que está celebrado, era un auténtico hijo de puta que era un esclavista, es el que introduce los esclavos negros, en teoría para tener un mayor rendimiento de la extracción de materiales del subsuelo en las minas. ¿Por qué? Porque por razones estrictamente fisiológicas los indígenas no soportaban el trabajo subterráneo. Entonces traen esclavos negros que son comprados en el Caribe de traficantes de esclavos portugueses, y esos van a entrar por el sureste de México, de esto que ahora llamamos Chiapas, y buena parte de esto tiene que ver Fray Bartolomé de las Casas, cuando no era un fraile, que es un proceso, digamos, de reconversión, de revisión de su propia existencia y demás, hasta enfrentarse al Concilio Toledo como mártires de Segura y los demás. Pero, lo que intento decir así de manera un poco atropellada es que son gestos rituales, filosóficos, conceptuales, que son difíciles de concebir porque suponen la muerte. Pero esa muerte, no digo yo que sea una muerte absolutamente festiva y gozosa, pero no son actos de violencia como tal, y no es que yo apreso a ese porque ese es negro y yo soy pelirrojo, no, sino tienen un trasfondo diferente.
He de decirles que en estos sacrificios lo que es muy importante es el desdén por el cuerpo una vez más, porque lo que se saca en vida es el corazón, es el elemento vital que es la función del corazón, ¿no? Que irriga la vida a través de la distribución de la sangre por todo el organismo. Eso es lo que va a ser depositado en los coroshikaris. ¿Por qué coroshikaris? Porque estas vasijas normalmente tienen forma de ave, tienen una vinculación con los ángeles, que son el elemento innovador por la formación. Y entonces, los cuerpos que sobreviven de esto son despeñados y luego van a ser, digamos, decapitados. Las cabezas van a ser objeto de una limpieza más o menos profunda, como decía Pedro. O sea, se les pone carne viva y en algunos casos pueden quedar impecables, casi como esta calavera mexicana, ¿no? Y en otros casos pues tienen mechones de cabello y tienen trozos de carne y parecen como, digamos, homenajes a esa deidad terrible que es Shibetopel, que es nuestro Señor empellejado. Él se va a vestir de las pieles, con las pieles de los sacrificados, se la va a montar encima como un disfraz, como una tablilla que le suma los valores, los principios, las fortalezas de ese sujeto ya destacado, y que eso va a generar también una invocación por la reproducción, con esto que decía Pedro de la naturaleza, de cómo todo ser vivo tiene una vinculación con algo en el mundo natural, sea un animal, sea una planta, sea algo. Y entonces surge este otro fenómeno que es el del nahualismo. Pero cuando ya se decapitan estos cuerpos, las cabezas van a estar destinadas al muro de calaveras, van a ser depositadas en estos calaveros de forma sucesiva. Si ustedes ven el códice florentino, el códice de poder de los españoles de la segunda mitad del siglo XVI, ustedes verán que hay representaciones donde aparecen algunas cabezas de conquistadores, incluso los yelmos, incluso cabezas de caballo, que están dentro de los propios sopas, ¿no? De los muros de calaveras, ¿no? De caballo. ¿Sí, por eso? Pero matan al conquistador y lo matan con el caballo, y nosotros están diciendo la otra cosa. No es que no diferenciaran entre el jinete y el caballo, no, claro que lo diferenciaban, si no eran idiotas, ¿no? Si esto se caía, se subían y se bajaban de los animales, pues claro que lo tenían. En fin. Entonces las cabezas iban a los largueros del libro de calaveras o sopanos, y el resto del cuerpo iba a sufrir una transformación eucarística, es decir, se iba a convertir en un alimento de lo sagrado, en una invocación de la divinidad, donde ya no es el cuerpo remanente de un sujeto real, ese sujeto ya no existe. Esto ya es un alimento, y ese alimento es distribuido entre la gente. Ya hay actos, digamos, de canibalismo, de antropofagia que se celebra con un sentido estrictamente trascendental. No es decir, hombre, es que tengo un apetito de un chamorro, este gordo estupendo que nunca sin que se falta, no, sino simplemente vamos a comerlo, no porque no le hacemos asco, pero porque tiene que ver con una función de invitación a los dioses a no nos abandonen. Aquí está. Entonces esto, yo creo que es de un refinamiento ejemplar, que es una sofisticación complejísima, difícil de entender, y que sí es muy fácil de caricaturizar y de que nos conviertan en salvajes, insaciables, monstruos, no precisamente como galletas, ¿no? Pero esto es absolutamente fascinante. Por eso no duden en ningún momento representar sistemáticamente en sus codes, en sus pictografías, los gratuitos se solazan con las escenas de los sacrificios, ya sean de animales, porque también es algo que eso a los españoles no le dan tanta importancia,
porque se ofrendan codornices, se ofrendan pumas, se ofrendan águilas, se ofrendan un sinfín de especies, de jaguares, y esto lo que habla es que esta no es una práctica que deba ser denunciada y que debe ser estigmatizada, sino al contrario, lo que se quiere con la representación es que se entienda por qué se sacrificaron estas personas y por qué esas víctimas son hostias sagradas, son absolutamente trofeos metafísicos. Y así entonces podemos ver que todo de lo que hemos hablado acerca de la muerte va a tener en el fondo un carácter espiritual, y que yo de alguna manera lo he relacionado muchísimo con la realidad. Pienso que la realidad no es esa diferenciación que se ha en gimnasia, sino la realidad va a ser aquello en lo que nos integramos, el positivo y el negativo, lo fuerte con lo débil, lo cálido con lo frío, etc. Inclusive hasta colores y formas. Nos integramos y empezamos a ver en términos de la estética de la imagen cómo redundan los colores en cada una de las partes que conforman las obras, porque para mí es una obra de arte, ¿no? Es bien difícil entender estos temas y darse cuenta, o al menos nosotros lo hago, ¿por qué no se habla desde el punto de vista de la historia del arte? ¿Por qué no se analiza? ¿Por qué no se hace una discusión de cada una de las formas que componen orgánicamente o genéticamente estas formas, ¿no? Sí hay muchos estudios que hablan acerca de estas piezas de cooperación. Y encontré que muchas piezas hay un carácter dual porque manejan un frente y una vuelta. Es como si la dualidad estuviera inclusive en la forma. A la hora de que estos artistas hacen esas piezas, involucran toda su cosmovisión y toda la idea que ellos tenían acerca del mundo, ¿no? Y ahí vemos como todos los dioses vienen en pares y no son nada más correspondientes al periodo mexica, sino como que vienen desde tiempo atrás, desde los olmecas, y van trascendiendo y se van llamando de diferentes formas, desde los mayas, hasta que llegan a los mexicas, ¿no? Vamos a ver una pieza muy interesante de la poesía. Y aquí hay una cosa que me gustaría que los platicara Luis Ignacio, que es precisamente de esta pieza que al encontrarla se decía que era una pieza que era aberrante, ¿no? Sus garras, que tenía unas garras, ¿no? Y en realidad pues las garras son del águila, cuando el águila era un símbolo máximo en el centro de la mexicana. De pureza y de espiritualidad. Pero si regresamos un poco a la anterior, a la república, permítame decir que esa es una. Normalmente los grandes monolitos aztecas o mexicas están labrados entre basalto. En este caso no, es una piedra suave que se llama andesita, que es de color natural y rosa pálido. Y estas piedras vienen de carteras del rumbo de Tenayuca, es decir, de la zona norponiente de la cuenca lacustre, y quedan transportadas hasta México Tenochtitlan por vía una suerte de zampanes o de balsas, donde la piedra original de la que va a resultar este emblema iconográfico es una piedra de alrededor de 30 a 35 toneladas. Ya devastada la piedra, nos genera este resultado que es de alrededor de entre 8 y 12 toneladas. No se tiene una idea cierta, porque hay ese faltante en la zona medio, donde en algún momento dado, esta lápida es utilizada como un sello de una cámara que no se sabe si es una cámara funeraria. Te explico. No conocemos ningún enterramiento ceremonial de sacerdotes o de los emperadores mexicas. No existe. Este es el primer caso que nos permite suponer, por los glifos que están en la propia pieza, que esto es una lápida funeraria del enterramiento de Ahuizo. Pero eso no ha sido probado. Esa es una hipótesis. El hecho es que no tenemos los huesitos de ningún huitlatoque mexica.
güeyes es el superlativo, ¿no? El gran cacique, ¿no? Que a falta de mejor término lo traducimos como emperador, ¿no? Y Platón, que es el plural de Platoani, que es el señor cacique, etc. Entonces esta es una pieza que, como dice Perla, tiene la dualidad. Esta relación de Tlatelolco es una pieza que, digamos, que está vomitando sangre. Es decir, está inyectando sangre a la tierra, la está nutriendo, y al mismo tiempo está nutriéndose de la tierra. Entonces, todas estas grandes piezas son como de ida y vuelta, ¿no? Son sin fin, como esta cita de Moebius que algún día le va a hacer. Ahora, los mexicas, o llamados aztecas, que vienen de Aztlán, son un grupo étnico que son otomíes de segunda generación, o sea, son otomíes que ya vinieron a la zona de los lagos y que regresaron al occidente, ¿no? Rumbo a Nayarit y esa zona donde se supone que está Aztlán, y volvieron a venir para acá. Estos no tienen una tradición lapidaria de esta categoría. Esta es una influencia directamente tolteca. Los toltecas son grandes labradores de tierra, la de y será un legendario y longevo gran consejero de los mexicas, Tlacaeno, el que va a traer toda la cultura de la Huaytoltecayo, que es de Tula, el gran centro del saber y del conocimiento tolteca. Y de allí viene esta idea de los monolitos. Por eso allá hay atlantes de Tula y todo ese tipo de cosas, ¿no? Esto no había en el Valle de México. Acuérdense, antes de que llegaran los mexicas, que son los últimos en llegar, bueno, toda la ribera está habitada. O sea, ahí está el gran dominio de los tepaltecas, que es Azcapotzalco, que son los que controlan Coyoacán, justamente. Tenemos un circo que, digamos, años después los curvas y los colocanes. Los zapatas, los curvas 600 años después de Cristo. Y ya toda la dominación mexicana en 1431. ¿No? Entonces imagínense, es muy tardío, porque además digamos es un imperio extraordinario, pero que es efímero, ¿no? Porque más allá de lo que diga el señor presidente, ¿no? Lo que dicen las crónicas y la forma en que hemos descifrado los códices, lo que nos indica es que México Tenochtitlan se fundó en 1325, no en 1380, 1325. Todavía nos faltan 4 años para cumplir los 700 años de este año. Pero sí, lo que es fascinante es el tiempo. También nosotros, de todo lo que ocurre en el sepultamiento volcánico de estas culturas, que es Copilco y que es Cuicuilco, que es la gran cultura de Tlatelolco, todo se lo achacamos a Xitl, ¿no? Como si el Xitl fuera un monstruo voraz que esté empeñado en destruir los vestigios de estas altas culturas del mundo. No, ya sabemos que antes del Xitl, que ha sido otra vez refechado, ¿no? Porque se hablaba de que esto coincidía con el Vesubio en el caso de Campania de la costa amalfitana en el año 79 de nuestra era. No, ha sido ya datado alrededor del año 278 de nuestra era y con un margen de error de 35 años. Entonces, ese es realmente cuando explota o hace el 278 después de Cristo, más o menos 35 años de error. Ahora, entonces, por ejemplo, Copilco, Cuicuilco no son sepultados por el Xitl, son sepultados por fenómenos vulcanológicos previos.
Esto nosotros lo vamos a saber a partir de 1917, cuando un arqueólogo extraordinario fue Manuel Gano, le dio por estudiar una cosa que se conocía como las canteras de Popín, que es del lado de Coyoacán. Acuérdense que la calle del río, ahí en Chimalistán, digamos, la acera poniente ya es Álvaro Obregón, ¿no? Y la acera sur ya es Coyoacán. De ese lado y hasta Ciudad Universitaria hay estos macizos rocosos que han sido explotados como canteras, que eran de un señor Santiago Queimón, ¿no? Que le da permiso a Manuel Gano de hacer estas excavaciones. Lo va a hacer en la calle del río. Ahí hay un museo que es poco, ahí está la Dirección de Registro Arqueológico de Lima, y ahí hay un pequeño museo que lo abrió desde 1918 Manuel Gano, porque ahí se pueden bajar 8 metros perforada la lava, ahí, ¿no? Sí, atrás del Tour de España. Y ahí pueden bajar a ver, y ahí hay enterramientos rescatados, hay figuras modeladas en barro, hay un sinfín de elementos interesantes, hay granos que sobrevivieron encapsulados en burbujas magmáticas y demás. Y entonces es muy interesante, a la medida que vamos conociendo más, pues nos damos cuenta que esos son culturas de antes de nuestra era o antes de Cristo, y que tienen una enorme sofisticación, no simplemente filosófica, sino, como bien señalaba Carla, estética. Estos son estéticos, son enamorados de la belleza. Cuando vemos a la Coatlicue, que no solamente es la del banderín de serpientes, sino es una mujer que tiene las rodillas cráneos, que tiene los pies garbas, ¿no? Que es una absoluta maravilla. Cuando los grandes arqueólogos mexicanos se detienen en analizar esta pieza, siempre quieren encontrar paralelismos con el mundo grecorromano. Quieren encontrar la proporción áurea de una serie de principios constructivos y de ensamblaje que no tienen nada que ver con nosotros, sino que estas piezas son su propio paradigma. Estas piezas son extraordinarias. Esto es, bueno, equivalente a la Venus de Milo, a lo que ustedes quieran. Esta es o a Nefertari, o sea, esta es una pieza realmente única en el planeta y tiene su propio criterio de belleza, de proporción, y vean nada más el alargamiento de figuras, todos en un solo bloque de piedra. Y esa parte extraordinaria en la base está su dios Pan. Mientras que la Coatlicue es la diosa de todos los dioses, tiene el dios Pan en la parte superior, que convierte a la pieza otra vez en esa idea, ahora es una tradición de lo ritual. Es decir, siempre hay un equilibrio. En toda la cultura prehispánica, la norma, lo que yo encontré como completamente válido y permanente, es el equilibrio entre todo y la fuerza. No podía haber una fuerza fuera de ese equilibrio, porque entonces tenían que hacer ajustes con los edificios o con otro tipo de prácticas que también tenían sociales para lograr el equilibrio tanto en la naturaleza como en el ser humano, ¿no? Yo no creo que haya otra muestra tan extraordinaria de esos recursos que nosotros como seres humanos tenemos en sí mismos, como personas seres completos, seres completamente duales, integrados a nuestro entorno, y que en gran medida en esta época no nos sentimos identificados, ¿no? Por todas las relaciones que conocemos. Pero valdría la pena regresar un poquito en el tiempo y retomar las cosas que son positivas como esto, ¿no? Hay un papel que también me parece extraordinario, que era explotado en México, que es la Coyoacán. La Coyoacán, bueno, hay toda una historia en torno a ella, que precisamente habla que el Coyoacán pues, es una de Chilopotli y se enfrentaron a la batalla con los pueblos y no la batalla. Bueno, les cuento porque las dos piezas están relacionadas.
digamos que es como si fuese una narración utópica, lo cual lo hace absolutamente extraordinario. Un día la Coyolxauhqui, que es una mujer celosa, única hija de Coatlicue y rodeada de hermanos varones que son los 400 surianos. Y recuerden, cada vez que se habla de 400, ese es el sinónimo de infinito para el pensamiento humano. Entonces, por ejemplo, se dice el sensontle es el ave de los 400 cantos, es decir, el canto es no quiere decir que efectivamente haya 400 hermanos de Coyolxauhqui, sino que eran legión, que eran muchos. Y entonces la Coyolxauhqui se da cuenta, vuelve, presiente, intuye que la madre está embarazada y que pulula un ser en su vientre y convoca a los hermanos para denunciar a la madre porque los ha dejado en el abandono simbólico al entregarse a otro Dios, a otro proceso de engendramiento y de fecundación, y que ahí está un ser que ya se intuye poderoso y apenas es un fe. Y entonces pacta con los hermanos la muerte de su propia madre, ¿no? Este parecido. Y en esa sanda, cuando Huitzilopochtli, que es el feto alojado en el viento del agua Coatlicue, oye todas estas historias siniestras de cómo va a ser masacrada la madre para que no pueda ver la luz del día, y él decide forzar desde el fondo del útero materno su alumbramiento, cruzar el cuerpo de la madre para salvarla de la muerte y dar cuenta antes de llegar como parto, digo, a un parto a término, a un embarazo a término, ser, ¿cómo se llama cuando va a ser antes de tiempo? Prematuro. Y entonces es un hijo prematuro que sale a defender a la madre, él provoca su propia cesárea, sale al mundo, masacra a los 400 hermanos, los surianos, y los convierte en la Vía Láctea. Hace de todos ellos estrellas. Es una cosa hermosísima. Y a ella, que es la más mala de todas, porque es la que instiga el acto parricida, la mutila de esa forma. La hace, bueno, picadillo, verdaderamente. Y la termina aventando desde lo alto del propio recinto ceremonial. De esta escalinata que debíamos hacer, ¿no? Como no deja de ser una deidad hija de diosa, entonces va a ser representada en este monolito extraordinario y va a ser, desafortunadamente, cuando se encontró el monolito, la mayor parte de las piezas importantes de México no la encuentran quienes después las estudian y se hacen famosos de estudiarlas. Lo encontraron trabajadores de luz y fuerza del centro que estaban realizando una subestación eléctrica ahí en la zona del Templo Mayor y dan con la piedra. Dan con la piedra, anuncian a sus jefes de luz y fuerza del centro, y va a anunciar, que le anuncia al secretario de Energía, y el secretario de Energía avisa a la presidencia. Bueno, no quiero decirles, y a alguien se lo puede finalmente decirle a los de Lima. Lo que hacen los de luz y fuerza del centro es decir, no, pues ya les avisa que va a ir el presidente, que va a ir con Portillo, o sea, el criollo mayor horroroso, ¿no? Va a ir a ver a la diosa desmembrada. Y entonces estos trabajadores ordenados por sus jefes les dicen, no, pero no puede ver esa injusticia, tállenla. Y entonces eso tenía pictografía, todavía tenía pintura. Entonces la talla con estos cepillos de cerdas metálicas y la dejan elegantísima, como si estuviera desprovista de color. La ventaja del anterior,
2 anterior de la Tlatecutli es que todavía tiene pigmentación. Ustedes recuerden que el problema de la conservación de los pigmentos en un lugar como la Ciudad de México tiene que ver con la humedad. O sea, eso va en contra de que se preserven los materiales orgánicos y sobre todo los pigmentos que son de origen orgánico, que son botánicos, que son florales o de hierbas. En este caso, son prácticamente de minerales. Y eso ha hecho que sean más homogeneos y que ahí estén. Entonces, se han hecho pruebas de luminiscencia y de fosforescencia muy especiales, de modo que pueden captar los grados originales de la intensidad de los pigmentos. Entonces, esto que conocemos como una aportación cromática del México antiguo, de los antiguos mexicanos, que es el azul maya, ahí está representado. La Tlatecutli es una turquesa que es realmente espectacular. Hay otros rojos vermellones, hay unos ocres apostazados, entonces es realmente prodigioso. Pero no hay ningún estudio, como bien lo señala nuestra hacedora y sacrificadora, no sabemos si es un marido, no es un marido, pero bueno, ahí está sacrificado. Bueno, ya la vieron, ¿no? Entonces, lo que no sabemos nosotros es realmente enfrentar qué significan estos colores, más allá de esta idea que nos proporciona Alfonso Caso, de que si cada punto cardinal tiene que ver con un color, que si el azul tiene que ver con el norte, y no sé qué, no sé cuánto. Es mucho más sofisticado, es una paleta amplísima, o sea, hay una de matices enormemente refinados que pueblan la superficie de esa pieza. La propia Coatlicue, todas esas son piezas que estaban pintadas. Es como el mundo griego. El mundo griego no tiene que ver con esta verdad del Partenón. Todo eso era tirándole a Charo, nivel 1, 2 y 3. Todo estaba pintado a la saciedad. Y entonces esto les comento una historia de la Coatlicue. En 1790 es un año muy importante para la arqueología en México, porque el segundo virrey de Revillagigedo, él decide, conde de Revillagigedo, que es el virrey de Museos, decide que no puede ser ese inicio de lo que va a terminar siendo la Plaza Mayor, que eso no tiene albañales, no tiene unizales, no tiene drenaje. Entonces va a levantar toda la plaza, va a retirar el mercado, que es el Parián, va a meter orden, van a meter estas tuberías de plomo, van a meter cañerías formales, y al hacer los distintos puntos de la plaza, que no es nada más el zócalo como lo entendemos ahora, y el cinturón de vialidad o de desplazamiento de transporte perimetral, sino es la propia calle de Seminario, y es la parte de Acequia Real y la parte del 20 de noviembre. Entonces, en la zona, digamos, entre el Cabildo y el Palacio Nacional, en esa parte que es el suroriente de la plaza, ahí van a encontrar la Piedra del Sol, el mal llamado calendario dice el 5 de agosto. Y luego, 2 meses después, el seminario, por donde está el Sagrario Metropolitano, el Sagrario y la Boca del Viento, van a encontrar a la Coatlicue. Y a principios del año 1691, en enero, van a encontrar la Piedra del Tesoro, que es la más hermosa plataforma radiatoria que tiene que ver con la Guerra Florida, de cómo en un poste que está encajado en esa plataforma tectónica, ahí es agarrado del tobillo el guerrero que quiere morir, que batalla, como es el caso de Tlaxcala, que es la primera representación escultórica del siglo XIX de 1848 de un indígena en el México que hay descendiente, que va a ser Manuel Milán Rojas, que es el escultor catalán, que viene con el va a encargarse de la ese caso. Y entonces así es como se encuentra la Coatlicue. Pero ¿qué ocurre? Cuando Revillagigedo ve la Piedra del Sol, Revillagigedo es un hombre ilustrado y dice, esto es la ciencia pura. Estos no eran asesinos que hacían
rituales horrorosos de sacrificios. Esta es una cosa muy sofisticada, esto es la ciencia pura, es una piedra calidrática, ¿no? Y es una piedra ritual. Y entonces decide salvaguardar esta piedra, ¿no? En la torre poniente, norponiente de catedral, la fijan nada más, y ahí va a estar hasta 1905, que Díaz genera la nueva versión del Museo y del Salón de Monolitos, y ya es desplazada hacia lo que es ahora el Museo de las Culturas del Sur. Esa piedra del Sol va a ser objeto de cómo se reconcilian las tropas norteamericanas que invaden México en 1947 y que matan el tiempo jugando al tiro al blanco contra la piedra del Sol. Por eso el Tonatiuh, que es este dios solar que está en el centro, está desvalijado, porque con 2 balazos de Mauser le volaron las fosas nasales, y aún así la pieza es realmente espectacular. Y ahí sobrevive, lo cual es una cosa insólita, que un virrey que es católico fervoroso reivindica una piedra antigua que es sagrada, por más indígena que sea, es sagrada, y la imposte, la incorpore en el templo. Eso es el mayor reconocimiento de la importancia. Pero en cambio la Cuatlicue les da, dice, no, esto está más complejo, la mandan a la universidad, donde está la Suprema Corte de Justicia, por ahí estaba la antigua universidad, y ahí la ponen en el triangulatorio bajo de la universidad. La ponen a la Cuatlicue con todo su base y todo el proceso como un pedestal y toda la cosa. Y se da cuenta que de inmediato son colas enormes, kilométricas, de indígenas que van a ofrendarle cosas a la Cuatlicue. Y entonces entran en pánico los frailes de la universidad y el virrey y dicen: esto es gravísimo, va a resurgir esta religión antigua y tenemos que esconder a esta deidad. Y la entierran ahí mismo. Ahí la entierran, el mismo es el momento, la entierran ahí donde estaba, abren el piso y la mueren. Pasa el tiempo cuando ese príncipe independiente, cuando ese príncipe independiente llega el compañero Iturbide, el señor emperador, y va a la universidad, y él sabe de la existencia porque conoció a la Cuatlicue, pero no la conoció físicamente, sabía de la existencia, y dice: ¿dónde está la Cuatlicue? No, porque está aquí enterrada, pues me la saca. Entonces la sacan del enterramiento gracias a Agustín de Iturbide. Entonces la saca y hace que la ponga y la vuelven a poner ahí abajo. Pasa y poco tiempo, ya después no está Iturbide, al poco rato no está Iturbide, y cuando está nuestro amigo Guadalupe Victoria va a tener como ministro del Interior y del Exterior a Lucas Alamán, que es, yo creo que junto con Valentín Gómez Farías, los hombres más ilustrados del siglo XIX. Y entonces Guadalupe Victoria le dice a Lucas Alamán, le dice: oye, este caballito que tienen ahí, ese estatua puesta con Carlos IV, que la tienen en la Plaza del Zócalo, la Plaza Mayor, eso lo voy a fundir, y con la mitad del bronce voy a hacer munición, y con la otra mitad voy a hacer moneda, porque no puede ser que este pinche Borbón, ¿no?, montando a este caballo, esté pisoteando el escudo sagrado, el chimán sagrado del guerrero azteca, con la pata delantera, digo, la mano delantera derecha del caballo, y que con la pata derecha, no, o sea, la de atrás, estoy pisoteando el carcaj, es decir, este tubo que contiene las flechas sagradas del mismo sagrado. Entonces dicen: eso no lo vamos a permitir. Caballo y jinete se van a la porra y se van a la porra. Y entonces Lucas Alamán, y esto lo va a referir en Historia de México y su revolución desde 1808 hasta la actualidad, Lucas Alamán le va a contestar una cosa que es extraordinaria, por lo menos él dice que eso le contestó al presidente Guadalupe Victoria. Le dice: ni tú ni yo tenemos potestad sobre esta pieza,
esta pieza es hija de la posteridad y nadie la ve como un monumento funerario que ensalce la memoria del rey que nos oprimió, llamado en vida Carlos IV. Para nosotros siempre fue el caballito, ¿no? El caballito que tiene nombre, es un caballo percherón llamado tambor, que sale de los establos de Jara del Berrio, allá en los rumbos de Guanajuato. Y entonces, para nosotros en 1626, que empezó Manuel González con la cosa de hacer el Estado, toda la gente le llamó caballito. Entonces, yo les puedo jurar que 8 de cada 10 no saben que el primer es Carlos IV y les importa un raro. Todos los que conocen es caballo. Y entonces, cuando le dice eso, entonces conmueve y convence a Guadalupe Victoria de Salama y dice: te doy 7 días para que 15 ese pinche caballo de la plaza de Carlos. Entonces Lucas Salama tiene que quitar el caballito que pesa 14 toneladas, más el basamento, o sea, es una cosa tremenda. Con el caballito era el corazón de una elipse que tenía una base de cantera, sobre la base de cantera, una herrería fastuosa. La base de cantera es lo que se convirtió en las bancas de las cabeceras de las glorietas de aeropuerto. Esas preciosas bancas de ahí salen. Bueno, entonces, pues le da 7 días para quitar el caballo. Y ahí quita el caballo y se lo lleva y dice: ¿a dónde vivo? El lugar más cercano, la universidad. Y lo lleva a la universidad. Y ahí sí lo pone como un platillo a la mitad del claustro universitario, ¿no? Y entonces durante 30 años van a conversar hasta el cansancio, tambores de Luchero, con la cuadrícula, ¿no? Porque hasta 1852, María Marista, presidente de México, va a mover el caballito como el gran símbolo del desarrollo moderno de la ciudad hacia el sur poniente, ¿no? Y pone en lo que después sería el paseo de Bucareli, etcétera, y Reforma, ¿no? Y una cosa se llama Bucareli y el otro se llama Reforma, y ahí pone el caballito. Pero eso es para que vean la importancia simbólica que van a tener en el tiempo como obras de arte de un gran contenido filosófico. Entonces, el tema de la cuadrícula para estos personajes sí nos conmueve estéticamente y sí nos mueve en lo más íntimo de sus convicciones filosóficas, teleológicas, conceptuales. Y este es un poco el sentido de por qué devino el símbolo central de la mexicanidad prehispánica, porque es el símbolo que nos atrapa a nosotros, que nos incluye, que nos engulle. Y los cráneos, acuérdense que los van a ser utilizados antes de ser ataviados por esta pedrería fastuosa, en estas intervenciones que hemos visto, van a ser transformados en máscaras y van a ser transformados también en vasos donde puedan ligar con purges y con productos fermentados, no conocen los destilados en honor de los. Realmente como nos ofrece la dictadura, pues si nos da menos. No, ven, pero ven nada más, les quiero decir una cosa de todas estas marcas, tanto de las máscaras como de las intervenciones en los cráneos. Esos fragmentos de piedra que cubren, digamos, la superficie ósea, se llaman teselas. Y esas teselas solo tienen una forma de ser puestas en el lugar. O sea, no es que se ponen como se le da la gana al restaurador. La máscara de Pacal, por ejemplo, es solicitada por otros arqueólogos japoneses años atrás
para ser fotografiada, y todavía no teníamos esto de que las luces frías versus las calientes, todo eso. Entonces, se van fotografiables, les facilitan un set de fotografía de información, pero es esta luz caliente. Y las peceras de esta máscara están montadas sobre una urtible metálica que está cubierta con plastilina. Entonces el calor de las luces derritió todo esto. Entonces imagínate, están estos pobres japoneses tomando las fotografías y aquellos empiezan a caer como de la captura. Eso hizo que se abriera un proyecto específico de estudio y de restauración integral de la máscara. Y entonces se dan cuenta que la representación que teníamos de Pacal no tiene nada que ver con la realidad de la máscara. Y entonces van a encontrar el diario de campo del arqueólogo que encuentra la pieza en Palenque, que es Alberto Ruiz Vivier, y entonces van al archivo de arqueología, encuentran el diario de campo, lo leen, y ahí encuentran que él y sus ayudantes jurando peregrino no supieron qué hacer con 34 peceras que no les cumplieron. Entonces las guardaron en dos cajitas de cerillos, las entraron, en serio. Y ahí meten y repartían las 34 peceritas de jardín. Entonces cuando se hace toda esta nueva investigación, recuperan las cajitas y están, mágicamente ahí están. Y entonces eso les permite entender el proceso de fábrica con una sofisticación estética brutal, de que las piselas solamente casan una con otra como si fueran un rompecabezas, que no se pueden poner como se quieren, y que además se ajustan a un principio de simetría bilateral. Hay tantas piselas del lado izquierdo como tantas piselas del lado derecho. Entonces, esto lo comento como una anécdota para que se den cuenta de cómo es mucho más lo que desconocemos del pasado prehispánico que lo que sí conocemos. Y aquello que conocemos está sujeto a revisión y a reestructuración. Bueno, esta es la primera parte de nuestro programa. Los vamos a invitar a que nos participen con sus preguntas, con sus dudas. Vamos a estar el siguiente miércoles, los dos miércoles siguientes, avanzando mucho en la historia, pero bueno, aquí es todo relacionado con el prehispánico. A ver, vamos a tener alguna duda, algún comentario, algo que será esta presentación. Adelante, a la siguiente sesión, México Nuevo Hispano, la última sesión más que una pregunta, la verdad es que es un momento hasta casi de conocernos, de conocer verdaderamente lo que está la realidad, digamos, la interpretación de la realidad más real, más objetiva, de todo este proceso de cómo está, pues no solamente como cosmovisión, como humanidad. Verdaderamente yo he estado también porque la hablan del Islam, como estudian, hablan del camino. Y bueno, además la observación esa que hizo sobre el Museo de Isla Japonés, una visita guiada a ese lugar que desconocemos que está tan cercano, ¿no es del lado de No, aquí tenemos a la autoridad, nuestra Huitlahuac. Y por otro lado, aquí en el hecho de que se hayan planteado los colores, ¿no? Desafortunadamente, y que yo creo que también tenía un gran significado, que no nada más posiblemente era de adorno, sino
que tenga un significado más allá. De veras, yo estoy muy impactada, muy agradecida, yo creo que de todos aquí, porque es una lección, ha sido una lección muy agradable, muy profunda, en tan poco tiempo. Muchas gracias. Yo les comentaré nada más para que se queden con la tranquilidad de que filosofía y estética van de la mano. Que quienes hacen desde la escritura pictográfica hasta la escultura, sea en relieves o en piedras de bulto, los llamamos clapuilos o clapilógrafos. Lo que eso significa en una traducción inteligente de una es los que escriben pintando. Entonces eso es bellísimo porque ese que escribe, que es un escriba, solo lo hace pintar. Solo lo hace proponiendo signos, representaciones, emblemas, etc. Ideas plásticas. Y esas ideas plásticas no son banales. No es el cráneo que va en una camiseta que usa un motociclista, ¿no? O el tatuaje de un gordo como yo, medio borrachón, no. Como completamente diferentes, son símbolos absolutamente trascendentales, pero que sí están, o sea, el primer nivel y fundamental de apreciación y de legitimación del símbolo es su propia belleza. Si no tienen belleza, no funciona. De allí que este tributo homenaje que les tributa, que les ofrece y convida Pedro Arroyo a los antiguos mexicanos a través de su pieza, pues yo sí creo que lo hace con entera justicia, porque esta sofisticación de lo que significan y lo que son componentes dinámicos, plásticos en movimiento, las mariposas, los colibríes, las flores, las ramas, etc., de cómo esto se posa con un tocado elegantísimo en la corona del cráneo, lo engalana, pero también son símbolos etéreos como si se transminasen del interior del cráneo, ¿no? Entonces no es tanto que sean representaciones materiales y tangibles, sino que son a su vez otras alegorías, otras metáforas que están allí susurrándonos destinos, sentidos, ideas, sentimientos, pero que lo hacen desde la belleza. Y esto está llamado, digamos, a mí me emocionaría mucho y a hacer una exposición que tiene carácter internacional, pero dada el tratamiento tecnológico, se puede hablar de equipo, conocimiento del maestro, se me está tocando hacer una solución para convertirla primero en una realidad virtual y que luego sea una realidad física, ¿no? Pero todos tus comentarios, las cosas que nos quieran compartir para poder empezar el proyecto son bienvenidos. Está la página de la Casa de la Cultura, que pueden enviarnos los comentarios. Sí, también lo pueden hacer a título personal. Yo creo que un código de barras, por si alguien quiere bajar el PDF con la infografía de las imágenes que hemos estado presentando, y si alguien necesita información acerca de algún tema específico, créanos que hemos hecho una investigación muy amplia, hemos tratado de resumir las diferentes ilustraciones, pero nos encantaría compartir con ustedes y podemos ayudar a enriquecer el proyecto. Hagan el caso con lo del código de barras, porque tanto a Aida como a mí nos humilló en muchas cosas. Y yo hubiera dedicado 18 años de mi vida a hacerlas bien, las hizo en una noche y las hizo bien. Y entonces esto es lo que les está ofreciendo en ese código de barras, que para mí sí es una cosa, porque ella es cosmomex y yo soy posta. Pero, o sea, lo que es interesante es el proceso de creación de un proyecto. Un proyecto que hace unos meses no teníamos
una idea. Yo empecé a trabajar las piezas en la pandemia con la idea de internacionalizar, pero desde un punto de vista teórico y observando todas las tecnologías de historia de México, no nada más el presupuesto, sino también del medio social, y no sé, apoderando y moderando nuestras imágenes, innovando nuestras posturas. Y entonces, cuando lo encontré ahí ya, pues empecé a darle una forma un poco más profunda y a unir las piezas, porque yo tenía muchos elementos por separado. Yo tenía la idea de hacer una línea de la historia, de todo lo que había pasado con la carrera de mujer, tenía necesidad que no sabía cómo enseñarlas, porque no se trataba solamente de hacer una pieza, sino se trataba de hacer una pieza en la que comprendiera todas las épocas que nuestro país ha vivido. De eso se trata, y demostrarla con belleza y demostrarla pues con alegría, ¿no? Así como nosotros vivimos normalmente de la primera mujer de esa esfera. Y bueno, al final del día creo que lo que logramos son 12 piezas diferentes aplicadas a una temática distinta, ustedes están viviendo el desarrollo de los proyectos, y nos puedan acompañar con sus comentarios y también pues, con todas estas ideas, ¿no? Queremos hacer una exposición virtual, queremos incluir diferentes piezas de carácter arqueológico y empezar a saber desde un punto de vista estético, empezar a saber desde un punto de vista sí espiritual, pero hacia la estética, porque es algo que creo que vale mucho la pena que rescatemos. Y es otra forma de percibir, es otra forma de componer, es otra forma de recibir nuestra cultura, ¿no? Y me parece que es muy real y muy enriquecedora. Pues, no sé si hay alguna otra participación. Nada más que un comentario de liberación más correctora. Y es cierto que a nosotros nos cierto, que nosotros nos falta este tipo de pláticas, de puestas, de todo ese tipo, porque además estamos perdiendo nuestra cultura mexicana. Ya ahora ya no es el día de muertos, ya ahora no es el día de Halloween, ahora es el día de no sé qué. Entonces, yo creo que esto va a ser lo que se trata. Bueno, en Coyoacán tenemos Coyoacán, pero a nivel de historia nacional, ¿no? Entonces, la verdad es que muy buenas. Regresar y ver los orígenes del país cercano y de las tradiciones que seguimos desde los platos de Yo quisiera, primero, analizar un poco con esto, pero al equipo de actividades culturales y tecnología que hizo un gran esfuerzo porque esto saliera el equipo de producción, de actividades culturales. Porque la verdad, yo no soy una cosa maravillosa y bueno, después es no cualquier pero también otra cosa es que esta construcción de proyectos, digamos, el equipo que ya estamos entrando en el proceso de construcción de proyectos, pero para los que no trabajan en cultura, los miércoles vamos a empezar de 12 a 3 dando la capacitación para hacer proyectos culturales en la comunidad. A nuestros pacientes que quieren asistir. Y bueno, de primeras, muchas gracias maestro. El próximo miércoles 6 a 8 me gustaría, miren, no tenemos recursos para hacer un cóctel o unas galletitas, pero quien quiera traer para compartir y después poder hacer un coctelito, o sea, que traigan galletas, café, y alguien se quiere traer una chula también. Y conversarla con nosotros, nos traemos aquí y hacemos para que puedan también.
Sí, yo quisiera, felicitar al panel por toda esta gama tan amplia de sus conocimientos, y quisiera hacer una pregunta, quizá nos salga un poco del tema, pero aprovechando que los conocimientos. Se ha especulado mucho de la población o de cómo llegaron los asentamientos a toda América. Entonces, yo estaba leyendo hace poquito que en el 1700, 1800 ya había la idea de personas estudiadas y gente muy capacitada que se habían poblado por las 12 tribus o las 10 tribus perdidas del pueblo hebrea, y que pues no estaba tan loca la idea, pensando que habían entrado subiendo por todo lo que era el norte, digamos, de Europa, y llegando por Groenlandia o por Canadá, y que pasando los siglos fueron descendiendo por todo México, Centroamérica, Sudamérica. Según los conocimientos que ustedes tienen, ¿pueden hablar algo al respecto de eso? Pero yo lo que les diría, digamos, nosotros tenemos una obsesión occidental que tiene que ver un poco con lo que hemos intentado decir la tarde de hoy. En Occidente pensamos en causas y establecemos efectos. Entonces siempre hay esta liquidez comprensiva o explicativa del proceso de los fenómenos. Lo que nos enseñan estos mexicanos de la lejanía es que son continuidades, que son procesos en flujo, de modo tal que lo que hace el poblamiento de América, yo tengo la impresión, porque todo esto es a nivel hipotético, no es a nivel axiomático, que son muy distintas formas de abordar la geografía de lo que va a terminar siendo América. O sea, hay algunos que van a cruzar por el norte de Europa y luego el Ártico y van a llegar hasta Alaska, y de ahí van a empezar a bajar, etc. Y eso tiene, digamos, un sistema de datación de cuándo podemos nosotros ubicar los más remotos antecedentes prehistóricos en el continente, que todos van alrededor de los 15.000 años, ya de forma sapiens o medio sapiens, ¿no? Pero esa es una forma. Del oriente lo hacen por el Pacífico, y esos son la isla de Pascua, por ejemplo, lo que es ahora el territorio chileno, que tiene de toda la Polinesia. De modo que esa es otra forma. Luego también los vikingos son grandes navegantes, y antes de que existiera el sextante y la brújula, podemos el conocimiento del occidente, ellos ya se habían aventurado a ir más allá de lo que se llamaba las Islas Afortunadas, donde ahí se acababa la geografía y había un abismo absoluto. Y estos personajes grandes navegantes dijeron, no, sí se puede circular, ¿no? Y entonces navegaron, llegaron a Escocia, conquistaron Escocia, Gales, parte de Irlanda, etc. Bueno, llegaron hasta Francia, ¿no? Y se fueron moviendo, y después fueron a Groenlandia, y de Groenlandia llegaron a Terranova, etc. Entonces hay muchos caminos, muchas estrategias de poblamiento en épocas diferenciadas, y que nos hablan también de la riqueza, digamos, del propio mestizaje, por melting pot, que tiene que ver con que tenemos rasgos chinos, negroides, de todo tipo, ¿no? Bueno, las cabezas olmecas son absolutamente negroides. Y esta es precisamente una de las primeras charlas que nosotros tuvimos cuando emprendimos este proyecto, que era hablar del México de ahora, es hablar precisamente de ese espacio geográfico que nos define como una cultura, en donde yo pienso que la riqueza natural de nuestro entorno es lo que nos capacita para generar esos rasgos que vamos a convertir primero en ideas, después en palabras y en un momento dado de formas.
¿no? En formas sociales o en formas de belleza o en esas formas. Yo pienso que es precisamente el mestizaje y toda esta combinación de diferentes épocas y diferentes pensamientos y diferentes culturas que se han tejido de alguna manera, no de la mejor manera porque hay ciertos espacios que no se han de alguna manera integrado, pero que sí como cultura somos una masa compuesta de todo esto que ha sucedido a lo largo de la historia, ¿no? No creo que los conocimientos que hayan venido en el México prehispánico para generar esas obras de arte sean provenientes de Marte o de extraterrestres, como muchas veces se comenta, o de una cultura completamente occidental, sino que pienso que las culturas se van desarrollando y que así como van creciendo en sociedad, como se van conformando las sociedades, van creciendo estas necesidades de crear y de reformular los espacios y de ir almacenando conocimientos para volver a crear otra cultura que va a ser el basamento de la siguiente, que es un poco como se ha conformado pues, nuestro país. No sé si alguien tiene una duda de la Yo quería saber, bueno, yo sé que todas las máscaras pertenecen a distintas culturas, pero me gustaría saber si las máscaras tienen características muy específicas que tú la puedes ver y determinar si es flamenca o si es maya o si es de cualquiera de las otras culturas. Mira, sí hay muchas máscaras que tú puedes identificar de acuerdo a la época en la que se crearon, como los materiales y precisamente los temas donde se encontraron. ¿No? O sea, cada zona dentro de nuestro país es rica en distintos materiales y en distintas expresiones. Entonces sí es muy factible dedicar a las máscaras y de elegir de qué parte son y de qué periodo son. Ahora también hay otros procesos, estudiar procesos científicos, donde se puede definir exactamente cuál es el tiempo que tiene de creación y si el cráneo que se utilizó para hacer la parte de la composición con piedras y con todos estos ornamentos, porque hay desde el tejido humano hasta la piel, tintes, etcétera, que se utilizan en toda la composición de estas piedras, que son sí de diferentes lugares. Eso es una cosa que hemos estado encontrando, por ejemplo. Se tiene noción de que en el altiplano pues no había mar ni estábamos no tan cercanos a los mares como ahora que sabemos que no había un mar móvil. Sin embargo, sí hay muchísimos vestigios de caracoles y conchas en muchos de los entierros que hay en el templo mayor y que muchas de las piezas se usaban para el ornato de los grandes sacerdotes o de los personajes como el rey, etcétera, todo el ornato, todo lo que ellos utilizan como parte de su vestimenta provienen de otros lugares, porque ese tributo que se rendía desde otros espacios hacia el imperio que en ese momento pues estaba en el auge, ¿no? Porque sabemos que hay muchas ciudades que a lo largo de la altiplano mexicana y también en Mesoamérica tuvieron diferentes auges en diferentes épocas del tiempo. Mire, imagínense. Nosotros lo que pasa es que vivimos un poco aturdidos por el presente. Y entonces nos dicen, como si fuera una novedad, este término que ponemos bastante bien sobre la globalización, que es como la internacionalización de la historia, los flujos del intercambio económico permanente. No, eso siempre ha existido. Por ejemplo, en lo que ahora es México y todo lo que es América Central, no existe la turquesa. La turquesa existe en Nuevo México, ni siquiera en Arizona. Y elementos de turquesa están presentes en entierros de lo que ahora es Perú, Ecuador y en México, ¿no? De modo tal que hay una circulación. Por ejemplo, nosotros hablamos de la cerámica naranja delgado como una de las mayores sofisticaciones del modelado en barro de las altas culturas mesoamericanas,
Y siempre se pensó que este era un tema de Teotihuacán. No, no es un tema de Teotihuacán. La cerámica naranja delgada es de la Mixteca Puebla, de la zona de Teotihuacán. Lo que sí es que los teotihuacanos, que es, digamos, la nación dominante durante 4 o 5 siglos, la utilizan como medio de pago. Entonces, elementos fantásticos de cerámica de este tipo se encuentran en enterramientos en Arizona y en Nuevo México, pero también los hay en Colombia. Entonces hay una circulación de los objetos, no solo porque tengan un valor simbólico como moneda, sino también porque son elementos bellísimos. Por ejemplo, nosotros ni en el pasado tuvimos ni ahora tenemos remotamente la calidad textil que ha existido desde Perú hasta Guatemala. Entonces, ni aún en el caso de los mixtecas, o sea, no hay esa calidad textil en lo que es ahora nuestro país. Y sin embargo, siempre ha habido el apetito y la capacidad de multipreciar esto, y está lleno los enterramientos, las ofrendas, las cistas de materiales de otro lado. Entonces hay una gran circulación de los objetos. Entonces los objetos en esta doble dimensión, como objetos que son bellos y como objetos que tienen sentido, que poseen sentido. Y esto se mueve de una manera bastante dinámica e incontrolable, ¿no? Entonces, suponer que los teotihuacanos nada más Teotihuacán, ¿no? Teotihuacán ni siquiera es una ciudad. Teotihuacán es un sistema de ciudades. Es un sistema de ciudades que tiene barrios. Tiene un barrio maya, tiene un barrio zapoteca, tiene un barrio mixteco, etc. Es una ciudad de ciudades. Pues imagínense la sofisticación y el cosmopolitismo de esto. Y como muchos pueblos del planeta, lo que van a hacer desde los mayas y los teotihuacanos después, lo que van a hacer es una cosa a los pueblos que someten como tributarios o que anexan territorialmente como parte de Chihuahua, de lo mismo, ¿no? Lo primero que hacen es apresar y confinar a sus dioses. Pues lo que vamos a encontrar siempre, desde Joaquín hasta Puerto Mayor, y lo que quieran ustedes en Toniná o en cualquier cosa, es que hay construcciones que son templos de los dioses cautivos. Entonces, estas sociedades y estas naciones que caen bajo la férula de un poder superior, lo primero es que sus dioses son confinados en un templo donde tienen que ir humillados los dioses y humillados los creyentes a rendirles tributo. Dentro de no sé si conocen el Palacio del Marqués del Apartado, que está enfrente del Templo Mayor, que hay una librería de Bucal, ¿no? Dentro del lugar hay unas ventanas arqueológicas muy interesantes. Y en el patio central hay unas esclusas que se abren en algunos días, se puede incluso bajar a ver, y ese es parte del templo de los dioses cautivos en Chile. Entonces ustedes imagínense que son un zapoteco y que por alguna razón tienen un vínculo con el agua y con la fertilidad y con el dios correspondiente que es Cosijo, y que le tienen que ir a rezar a su dios a esa cárcel metafísica que es el templo de los dioses cautivos. Esta es de una violencia simbólica realmente atroz, ¿no? Pero esto nos habla de, digamos, la sofisticación conceptual y estética que tenían. O sea, ojo, no destruyen a los dioses, los aprecian. Pero eso habla de que reconocían un valor como sentido y un valor estético en esa representación, y que se van incluyendo. Entonces, el Cosijo, que tiene un parentesco con los dioses del cielo, los zapotetas y todo esto, va a incluir muchísimos trabajos de modelado de 1400 a 1450, el chico que lo explica en química. Entonces, eso tiene que ver con estas novedades.
observación, ahí es donde el sentido de la estética se relaciona con el filosófico. Exactamente. Nada es puramente estética, nada es puramente filosófico. Entonces el problema con nuestros arqueólogos es que nos venden ese pasado solo como si fueran testimonios objetivos. Y no saben aproximarse al universo estético, a la manifestación de la belleza de estas piezas. Entonces un poco lo que esta iniciativa, como cada Trujillo pretende, es un poco romper esta cárcel de la metáfora y realmente adentrarnos en la restitución de lo simbólico que tiene la belleza y que tiene el significado filosófico. Y eso, digamos, donde no solo se muestran nuestros artistas como el Rivera, como el doctor Arthur, como formas que ya están proponiendo, ¿no? Sí. Me pongo con casi ya con los que cuando ustedes ven los lugares de Rivera Palacio Nacional, o ven este prodigio, yo creo que lo más importante es la universitaria, que son los 4 números y los coquetes de la Universidad Central, que como arquitectura y como natural pétreo va a ser el cuadro. Hay una representación del elemento filosófico en agua central, que es el arte chingón. Es esta confluencia aparentemente contradictoria entre ríos de fuego y llamas de agua. Este es el elemento con el que interactúa el águila en el islote donde se va a levantar el Xicotemotzintli. El águila no está devorando una serpiente, la serpiente es sagrada, como se quiere explicar. Esto es para Diego Durán, que nos da la idea de la serpiente como un pecado, como el Antiguo Testamento, y entonces desvirtúa. ¿Qué hace Rivera y qué hace Borja? Restituir el símbolo filosófico nuevo que es el arcochino. Entonces, cuando nosotros somos capaces de ver en la belleza de la pedrería de Borja o de la plástica de Rivera estos elementos también nos dicen cosas, no solamente están allí para la fotografía, sino con belleza se meten en nuestras mentes y nos informan. Y de eso se trata, que combatamos la realidad y la comunidad y la variedad de la representación del mundo moderno, que hacen del cráneo un símbolo un poco aleatorista, de cierto tipo de expresión vital, cuando es una cosa muchísimo más profunda. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. ¿Esto? Acá está los lados. Y terminamos aquí.